Bueno, muy buenos días. Reciban todos. Básicamente, bueno, de acuerdo a la solicitud que nos realizaron, ¿verdad? El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de aforos en ríos, ¿verdad? Y temas relacionados con la búsqueda de caudales con medición directa. Esta inquietud, nada más para confirmar si me escuchan y me están viendo aquí o si estamos Sí, se viendo la escucha. pizarra. ¿Y me ven? Estamos viendo la pizarra. La pizarra, Ah, vemos. ok. Déjenme ver cómo puedo hacer para... Bueno, entonces voy a hablar por aquí, para que me vean, ¿ok? Para no hablar con la pizarra. Entonces, básicamente lo que hoy vamos a ver es el tema de aforos en ríos, ¿verdad? Esa es la idea de lo que vamos a ver. Entonces, esta duda en realidad me parece muy importante, ¿verdad? En la medida de que nosotros durante todo el semestre vimos lo que se llama el método de traslado de caudales. Y ese método de traslado de caudales implica tener los caudales, ¿verdad? Y entonces, todo bien, yo tengo los caudales, ¿verdad? Pero yo supongo que toda la inquietud de ustedes proviene de que si yo tengo los caudales, ¿cómo hice para medirlos? O sea, ¿cuál fue la estrategia que yo usé para obtener los datos de caudal, ¿verdad? Entonces, en efecto, lo que se usaron fue el sistema de aforos, ¿ok? El sistema de aforos se compone de, básicamente yo para aforar un río necesito dos componentes. ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula para calcular el caudal? Ahí nos podemos devolver hasta física para ciencias de la vida 1. Después nos devolvemos al curso de hidráulica. Y recuerden que habían dos formas de calcular un caudal. A ver si alguien las recuerda. Se vale batear también. Creo que una era la de velocidad entre tiempo. Era volumen. Volumen entre tiempo, muy bien. Muy bien. ¿Y la otra cuál era? La otra era velocidad por área. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, vean que si yo tengo un río muy grande, ¿verdad? Muy grandote, esta fórmula de volumen entre tiempo se me complica un poco, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo tenga un tarro de agua. No sé si recuerdan el curso de física y de hidráulica, cuando hacíamos un aforo en el tubito del baño, ¿verdad? Entonces llenábamos una botella de 1 litro o de 0,5 litros y le medíamos el tiempo, no sé, qué sé yo, que fueran 6 segundos. Entonces decíamos 0,5 litros entre 6 segundos son X litros por segundo, ¿verdad? Entonces ya teníamos el caudal. Pero piensen ustedes, ese sistema, por ejemplo, aplicado a un río. ¿Qué pasaría si yo quiero echar toda el agua de un río en un recipiente de volumen conocido? Es totalmente imposible, ¿verdad? Realmente este sistema de aforo no sería muy válido porque definitivamente no funciona, ¿verdad? Entonces, esta fórmula quedaría descartada. Entonces, de ahí que nos tendríamos que ir al caudal igual a la velocidad por el área. ¿Okay? Y ahí sí, básicamente en la velocidad y el área sí son cosas que son medibles y son justamente lo que vamos a ver hoy a modo, ¿verdad?, ilustrativo. ¿Okay? Bueno, entonces, para obtener yo esos dos datos de velocidad y área, ocupo dos frentes de trabajo. Entonces, caudal igual a velocidad por área, ¿verdad? Esta es la ecuación de aforos en ríos. ¿Okay? Entonces, vean que obviamente, como tal, voy a ocupar dos datos. Voy a ocupar la velocidad y el área. ¿Okay? Vamos a empezar por el más fácil. Vamos a empezar por el área. Entonces, para calcular el área, yo lo que tengo que definir es una sección de aforos. ¿Okay? Ahora, esta sección de aforos, ¿cómo creen ustedes que yo la determino? Es decir, ¿cómo determino las dimensiones que tiene el río en su cauce? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo calcular
cómo es el río en esta sección transversal. Pueden también inventar, ¿verdad? Recuerden que ya hicimos un ejercicio algo similar el día que vimos lo de, digamos, la modelación de secciones en el Cariari, ¿se acuerdan? Que yo tenía todas las curvas de nivel, tiraba una raya, ¿verdad? Que era un perfil, y ese perfil me daba el perfil del río. ¿Se acuerdan? Más o menos. Sí. ¿O no se acuerdan muy bien? Sí, sería igual con las curvas de nivel, aunque sea una Correcto. sección muy pequeña. Correcto, curvas de nivel, ¿verdad? Exactamente. Sí, ese puede ser uno de los casos, ¿verdad? En ese caso, digamos, particularmente en ese río, por alguna razón las curvas de nivel no eran tan finas como uno quisiera, ¿verdad? Pero cuando existen levantamientos de orden puntual, digamos, levantamientos puntuales, entonces se generan curvas de nivel bajo estas características, ¿ok? Ahorita yo les voy a enseñar algunas curvas de nivel de un levantamiento puntual para efectos de que ustedes tengan, para que vean, digamos, la diferencia entre unas curvas de nivel nacionales y unas curvas de nivel levantadas para efectos hidrológicos. Son dos conceptos diferentes. Profe. Y nada más para, digamos, confirmar el hecho, ¿quiénes realizan las curvas de nivel? ¿Cuáles profesionales? Eso es muy importante que lo sepamos, porque si ustedes ya pronto tienen que salir a trabajar en esto, probablemente van a requerir apoyo de un profesional de esa área. Pero, ¿quiénes son los que los hacen? Yo diría que los geólogos. No. Topógrafos, profe. Correcto. Los topógrafos, ¿verdad? Los topógrafos son los encargados de levantamiento y digitalización, o sea, más que todo el levantamiento y construcción de curvas de nivel in situ. Esa es la especialidad básicamente de ellos. Actualmente esto ha mudado mucho, ¿verdad? Con todo el tema de los drones y la tecnología. Esto ha ido cambiando, ¿verdad? Y ya podemos tener curvas de nivel en tiempo real desde satélites o, por ejemplo, con medición con aparatos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, les voy a enseñar una cosa que tengo aquí, nada más para que ustedes se hagan una idea. Porque a pesar, digamos, de que los topógrafos son los que hacen las curvas de nivel, existen ya equipos, digamos, que nos facilitan un poco la confección de las mismas. Entonces, por tradición, ¿verdad? Como les digo, los topógrafos son quienes han hecho las curvas de nivel. Pero, por ejemplo, si uno adquiere un equipo como esto se llama un GNSS, ¿verdad? Que es un equipo de precisión que lo que permite es hacer levantamiento de elevaciones en sitio, ¿verdad? En tiempo real. Él puede alcanzar precisiones inferiores a 1 metro, ¿verdad? Entonces, los errores son bastante bajos relativamente. Entonces, por ejemplo, si es un levantamiento grande o así, uno podría usar un equipo de estos para obtener una sección transversal de este tipo, ¿verdad? Algo por el estilo. Entonces, este equipo, ¿qué es lo que hace? Bueno, él tiene aquí una varilla, ¿verdad? Entonces uno lo coloca, él se conecta a un lector manual, lo que se conoce como un handheld, y déjenme ver si está por aquí. Es un handheld, es un aparato como estos, ¿verdad? Que uno lo lee básicamente y él le da la elevación y las coordenadas de ese punto, X, Y, Z, directamente, ¿verdad? Con una precisión inferior a 1 metro o cercana a 1 metro. Entonces, esto es un equipo, digamos, de uso en campo, ¿verdad? Que ustedes también eventualmente lo podrían utilizar. Por ejemplo, tiene una desventaja, ¿verdad? Que es más que todo que el precio es un poco elevado, digamos, creo que anda en el orden de $15,000 o algo así. Entonces, obviamente es complicado, ¿verdad? A veces poder contar con un equipo así. Los topógrafos, ellos, por su profesión, digamos,
como les digo, el profesional tradicionalmente que ha hecho estos trabajos del topógrafo. Sin embargo, la tecnología ha permitido que otras áreas puedan, digamos, hacer trabajos también orientados a este tipo, porque ya toda esta información de niveles en el mundo, ya prácticamente toda es satelital, ¿verdad? Entonces, al ser satelital, uno simplemente ocupa es conectarse con el satélite en tierra y saber en qué punto está ubicado. Si ustedes ya saben en qué punto están ubicados, entonces ya pueden ir construyendo su mapa de curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño... Esto es más que todo ilustrativo, ¿verdad? Normalmente, como les digo, en el campo, si ya son levantamientos grandes, usualmente uno ya contrata a un topógrafo que haga todo, pero muchas veces, si es algo pequeño o dependiendo del trabajo que hay que hacer, ¿verdad? O así, en muchos casos es conveniente que ustedes también sepan cómo buscar, digamos, la forma de resolver. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos viendo un levantamiento de un río, ¿verdad? Vamos a un río aquí. Entonces, vamos con el equipo que les mencioné y entonces hacemos un levantamiento. Aquí tenemos un punto, hicimos este punto y este punto tiene una elevación, no sé, pongámosle 95. ¿verdad? Nos vamos aquí más abajito y este punto tiene una elevación de 94. Este otro aquí en el centro tiene una elevación de 92,5. Aquí tenemos 93,5. Y por acá tenemos otra vez 95. ¿verdad? Entonces seguimos el levantamiento. Nos seguimos aquí metiendo al río, ¿verdad? Por acá tenemos una elevación de 91. Por acá tenemos una elevación de 89. ¿okay? Por acá tenemos una elevación cercana a los 90 y 92. Por acá tenemos igual 92. Por acá tenemos 94. Vean que todo eso yo lo estoy midiendo en campo, ¿verdad? ¿Okay? Después, 89, supongamos que aquí el cauce es más ancho, entonces por acá tenemos una elevación de 91, 91, y acá tenemos 92, 92, ¿okay? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese fue mi levantamiento en campo, ¿de acuerdo? Entonces, vean que con ese aparato yo fui y hice levantamiento. Vean que aquí no estamos hablando de curvas de nivel. Lo que estamos hablando es de levantamiento de puntos, ¿verdad? En sitio. Las curvas de nivel justamente provienen de un levantamiento de puntos con densidad. Se me olvidaba decirles que actualmente, además de la tecnología de drones, para el levantamiento de estos puntos, también está una tecnología que se llama LiDAR, que es así ya como lo más top, ¿verdad? Pero es lo más caro, obviamente, también. El LiDAR, y ustedes podrían investigar esto más a detalle, lo que es un avión que sobrevuela el sitio, ¿verdad? Y hace un levantamiento de puntos, entonces mide puntos cada 15 centímetros, es decir, mide un punto aquí y otro aquí, así de intenso es, ¿verdad? Es una capa densa de puntos, donde usted puede ver los techos de las casas, puede ver las flores del jardín, puede ver lo que usted quiera, ¿verdad? Porque es un levantamiento súper intenso de puntos. Cuando un topógrafo hace levantamiento en el sitio, el levantamiento no es tan intenso, porque imaginen ustedes cuánto duraría levantando puntos cada 15 centímetros, ¿verdad? Sería demasiado trabajo. Entonces, normalmente levanta puntos cada 5 metros, cada 8 metros, cada 3 metros, dependiendo de las características topográficas del sitio. ¿ok? Entonces, supongamos que desde este punto hasta tenemos una sección aproximadamente de unos 50 metros. ¿De acuerdo? Entonces, podemos suponer que en este punto del río estamos a 10 metros, en este otro, bueno, pongámosle aquí a unos 20. A unos 20. Aquí estamos, digamos que a 40 y 10 metros de cada margen y vamos a suponer que el río es más o menos de 20 metros de ancho. Entonces sería 0, 20, 40 y 5. Este sería el perfil en X, ¿verdad? Y en Y sería este. Entonces, más o menos bajo este esquema es que se construye una sección. ¿De acuerdo? Vean que no tenemos curvas de nivel, lo que tenemos son puntos. Ahora sí, ¿cómo se conforman las curvas de nivel? Bueno, básicamente las curvas de nivel se conforman, el topógrafo o el profesional que realiza ya la configuración, lo que hace es unir los puntos de igual altura. Entonces vean que, por ejemplo, aquí va el 94. Entonces yo puedo armar una curva aquí 94, ¿verdad? Que después
Vean que aquí es 93,5, entonces, y aquí 95, entonces la curva va a pasar por aquí y después llega hasta acá. Por ejemplo, la curva 92 iría por aquí, 92,5, entonces 92 un poquito más abajo, pasa por aquí y llega por acá, ¿ok? La curva 91 pasa por aquí y llega por acá. Y la curva 95 en teoría iría como por aquí y pasa por acá. Entonces vean qué bonito. Esto es un mapa de curvas de nivel a cada metro para este río, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? No sé si, digamos, lo que me interesa es que se entienda la idea de cómo es el proceso de pasar de levantamiento de puntos a la construcción de curvas de nivel. Sí se ¿Sí comprende. está claro? Uh-huh. Sí. Ok, perfecto. Entonces vean que al final lo que uno hace es unir los puntos de igual elevación y con eso se arma el mapa de curvas de nivel, ¿verdad? Ahora, cuando yo ya lo que quiero es hacer el perfil del río, entonces lo que hago es que tiro esta raya, ¿verdad? Que ustedes bien recuerdan, ¿no? Tiro esta raya aquí y hago el perfil, ¿ok? Entonces, vamos a dibujarlo por un tema ahí de que ustedes más o menos tengan claridad. Sabiendo, vamos a poner aquí igual los puntos. Recuerden que este era más o menos 0, 20, 40 y más o menos acá era 50. Entonces vamos a dibujarlo como por aquí. ¿Sí? Entonces, en el punto 0 estamos en la cota 94. Después vamos a pasar como 92,5 más o menos. 92,5. Después sería como 91,5. Después 91,5. 92,5. Ajá. Otra vez y aquí otra vez la 94. Entonces, en el punto 0 arrancamos de la cota 94. Después sigue el punto 20, ¿verdad? Que vamos como a la cota 92,5. Ven, aquí está 92, 92,5. Entonces la sección va por aquí. En el centro del río, como dijimos, era como 91,5, un poquito menos. El centro del río puede estar a 30, ¿verdad? Después sigue 40. La 40 otra vez está como a 92,5. Y la 50 está como a 94 y un restillo. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa sería la sección del río, ¿verdad? A partir del perfil que construimos acá. ¿Ok? Vean que se ve bien delimitada, ¿verdad? Y significa que el río en efecto va con un cañón hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, ese río, pues, es más o menos como un canal, por decirlo así, ¿verdad? Y a partir de toda esta información, yo puedo obtener este tipo de datos, que son básicamente el producto de la información topográfica. Recuerden que esto, sí, por tradición, digamos, casi siempre la información se va a llamar información topográfica, ¿verdad? Sea que la haga un geógrafo, un topógrafo, o sea que la tomemos de las hojas cartográficas. Pero sí, básicamente, siempre la información relacionada con las mediciones del terreno se va a llamar información topográfica, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente, todo esto es para contarles la idea de la A, ¿verdad? Que es el área. Entonces, vean que yo aquí tengo el área por el cual va a pasar el canal. ¿Ya? Básicamente, ¿cuál va a ser el área? Bueno, el área va a depender de por donde vaya el nivel del agua en ese momento. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el área? Esta. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio puntual de cómo convierto yo esta área y cómo la calculo por tramos y por secciones. ¿Okay? Ahorita hacemos ya un ejercicio más concreto. Pero lo importante es la idea de entender cómo yo obtengo esto, que es lo que se llama una sección de aforos. Sección de aforos, ¿ok? Entonces yo les voy a hacer ahora una pregunta. Si ustedes tuvieran que aforar un río, vean que uno puede aforar un río a donde uno quiera, aquí, 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 o donde sea. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? ¿Aforar un río en una sección como así? ¿O aforar un río en una sección como así? A ver, ¿en cuál de las dos es mejor hacer el aforo? En la que se ve más regular. Correcto, ¿verdad? Excelente. Entonces, la sección de aforos
es ideal que sea regular. ¿Y por qué? Justin fue, ¿verdad?, el que habló. ¿Por qué sería lo correcto que sea regular? Así es más sencillo. O sea, tiene una forma más... Roy, perdón. Tiene una Correcto, forma... ¿verdad? Bueno, la respuesta es correcta. Lo mejor es que sea regular porque es mucho más, es más práctico. ¿verdad? Y no solo más práctico, sino que es más preciso. Es decir, yo tengo mayor precisión si tengo una sección regular a si tengo una sección irregular. Por ejemplo, imagínense ustedes, calcular el área de esta sección, yo la puedo simular a un área de un trapecio. Es casi como un canal trapezoidal. Pero si yo tengo esta área de aquí, tengo que hacer un montón de particiones y empezar ahí a ver cómo más o menos lo calculo. Esto como un triángulo, un cuadrado, un trapezoide, etc. Entonces se me va a complicar, ¿verdad? Y por ejemplo, si ya el río crece, se me va a incluir otra serie de cuadritos y demás cosas que necesito calcularles el área. Entonces, básicamente, este es como la dinámica. La sección de aforos que yo busco siempre debe ser una sección de tipo homogéneo, en alguna medida regular, y de preferencia también algo muy importante es que sea con cierto nivel de encañonamiento. ¿Qué significa esto? A ver, ¿alguien me quiere decir qué puede significar cierto nivel de encañonamiento? ¿Y por qué? ¿Por qué buscamos que tenga cierto nivel de encañonamiento? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta sección de aforos a mí se me desborda aquí el agua? Se empieza a inundar y se empieza a salir del río. ¿Qué pasaría con ese aforo que estoy haciendo ahí? Pues no sería real porque se le está metiendo agua de afuera. Entonces, y Correcto, ¿verdad? el área nunca sería la misma. Exactamente. Por eso es que ocupamos cierto nivel de encañonamiento, para garantizarnos que el agua quede confinada al cauce. En el momento que el agua se me empiece a mí a salir del cauce, yo ya tengo pérdidas de agua y estoy contabilizando incorrectamente el aforo. Entonces eso es algo muy grave, ¿verdad? Porque estoy diciendo que el aforo me da tanto, pero en realidad el agua que va es mucho más porque se está desbordando el río. Si yo tengo el área confinada a este sitio, básicamente con eso me garantizo que toda el agua que el río trae está pasando por el río y yo la estoy contabilizando. ¿verdad? Entonces, vean que las características de una sección de aforo son cierto nivel de encañonamiento, o sea, confinamiento del agua, y en segundo lugar, que sea una sección regular. ¿okay? La idea es que sea una sección regular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasarnos ya ahora sí a la computadora para ver algunos temas que vamos a observar. ¿okay? Ok, entonces vamos a continuar ahora sí con los aparatos. Entonces, vean que ya vimos la parte de lo que corresponde con la medición del área, ¿verdad? Ahora viene la parte de lo que es la medición de la velocidad. Para la medición de la velocidad, lo usual que tenemos es un aparato como estos, que se llama un molinete. ¿verdad? El molinete lo que hace es que al venir el chorro de agua para acá, él mueve estas ondas y está configurado para que por cada número de vueltas que dé, él básicamente contabilice una velocidad del agua, ¿verdad? Es decir, está calibrado para que si el agua le da 20 vueltas en un segundo, entonces él sepa que el agua va, no sé, a 1 metro por segundo, o a 2 metros por segundo, ¿verdad? Básicamente. Entonces es algo que es bastante directo. Con eso uno mide la sección directamente, ¿de acuerdo? Entonces, vean que hay diferentes tipos. En general, ya esto, pues, anteriormente lo que hacía uno era contar el número de vueltitas que daba el molinete y después con una curva de calibración que él tenía, uno decía, si dio 20 vueltas, el agua va a 20 vueltas en un minuto, el agua va a
2 metros por segundo. Ya obviamente como todo es más tecnológico, ¿verdad? Eso implica que ya tenemos aparatos digitales que nos miden en tiempo real cuál es la curva característica. Vean que estos trabajos de medición de aforos, como es meramente probable, ¿verdad? Lo que implica es que hay que mojarse al nivel más profundo, porque obviamente hay que meterse al río. Entonces, eso es algo muy sustancial, ¿verdad? Que tienen que saber. Es decir, siempre vamos a ocupar ríos. Ahora, cuando es un río ahí blanco y puro y cristalino, pues todo bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuándo sería el río? No sé, alguien que me quiera decir algún río ahí que esté un poco no El muy Tárcoles. limpio. El Tárcoles sería, ¿verdad? Ahí ni siquiera podemos entrar por los cocodrilos. Pero algún río cerca de sus casas, digamos, que tenga ahí ciertas características. Bueno, en todo caso, sí, digamos, lástima, en el Valle Central prácticamente todos los ríos ya están, por ejemplo, el río Virilla, o ahí cerca de Grecia. El Colorado, profe. Ajá, sí, bueno, exactamente. Algunos no están tan mal, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, sí he visto algunos ríos, digamos, en la zona de Occidente que ya han sufrido mucho daño, ¿verdad? Entonces, cuando hay que trabajar en esos ríos, pues este traje casi que se convierte en un traje de aislamiento mutante, porque realmente sí hay mucho riesgo, digamos, ambiental de poder trabajar en este tipo de zonas, ¿ok? Bueno, entonces siempre es muy importante eso, cuando ustedes vayan a hacer un aforo, ¿verdad? Pensar en el equipo de protección básico, y eso implica muchas veces que el traje que tienen que usar es completo de todo el cuerpo, ¿verdad? Algo muy importante también a la hora de hacer aforos es que básicamente hay que contabilizar, por ejemplo, vean que aquí están haciendo un aforo en un río en circunstancias normales, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un río que está inundado? ¿Qué creen ustedes que se hace en esos casos? O sea, una situación crítica de inundación a lo más terrible, así y todo. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ustedes creen que el ICE mide en tiempo real los aforos con una persona ahí tomando las medidas? ¿O cómo creen que lo hace el ICE para ir contabilizando las medidas de sus aforos en los ríos que tienen estación? Con equipo, profe, especial. Exactamente, ¿verdad? Ellos tienen una persona, no una persona, tienen un aparato ahí fijo, que sería como un molinete de esos, pero que básicamente lo que hace es medir en tiempo real. O sea, está conectado ahí a internet o a donde sea y tiene, digamos, los datos, los emite en tiempo real. Entonces, es como esto, pero mucho más sofisticado, ¿verdad? Este tipo de aparatos se usan mucho. De hecho, nosotros hicimos un proyecto hace, bueno, unos 2 años en varios ríos del cantón de San Ramón, midiendo aforos y para efectos de algo que se llama aforo diferencial, que lo que quiere decir es ir midiendo a lo largo del río si el río pierde o gana agua en función, digamos, de si hay extracciones, si hay infiltración de agua, si hay descargas, etcétera. Entonces, en circunstancias normales, es decir, sin lluvia, poder ir determinando en distintas secciones del río cómo se comporta en términos de su caudal. Entonces, ahí sí aplica más o menos esto, ¿verdad? Que es la medición del río en condiciones suaves, ¿verdad? Realmente lo que buscábamos ahí era eso, ir determinando, según la característica del avance en el río, cómo eran sus caudales, si bajaban o subían. Siempre uno esperaría, ¿verdad?, que conforme más aguas adelante en el río, es decir, más aguas abajo, el caudal va a ser mayor, porque los ríos van cargándose de agua. Pero en tramos pequeños se pueden dar esos fenómenos que se llaman aforo diferencial y esos cambios de caudal. Ok. Bueno, entonces vean que ya visto un poco más en color, ¿verdad? Este sería como un molinete, ya para efectos generales. Acá se ve mucho más a detalle. Entonces vean que tiene básicamente una hélice y un sensor o un contador de vueltas, ¿verdad? Básicamente es eso lo que hace y eso le da de una vez la curva de velocidad. ¿Okay? Entonces aquí vemos otra vez cómo es esto. ¿verdad? Bueno, normalmente uno tiene que, cuando lo hace en sitio, en condiciones normales, tiene que poner una cinta aquí a nivel que le permita medir la profundidad a una velocidad definida. Porque
vamos a ver ahorita que un río, digamos, no todas, no toda el agua del río va a la misma velocidad, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que cambiaría la velocidad de un río en sus diferentes tramos, por ejemplo? Y vamos a verlo aquí en la pizarra. Vamos a ver, porque esto es muy importante. Profe, yo creo que mientras menos profundo sea, es más rápido, ¿no? Exactamente, más o menos por ahí va, ¿verdad? Si yo parto un río, como antes, digamos, visto así, ¿dónde creen ustedes que es la velocidad mayor del río? ¿Aquí o aquí? En la parte más superficial. Muy bien, ¿verdad? De hecho, no es en la parte, acá es más o menos, en teoría acá es 0.7 V máxima. Y acá es casi cercana a 0, ¿verdad? Porque está en la interfaz de suelo, suelo agua. Entonces, realmente la velocidad acá es muy baja, ¿verdad? Si uno hace como un gráfico, va como así, ¿ok? Y acá, en teoría, entre 0.6 y 0.7 H es donde se da la velocidad máxima. Entonces, uno debería intentar poder medir en este punto, ¿de acuerdo? Disculpen ahí el... Ok. Entonces, en teoría uno debería intentar medir a esta altura, ¿verdad? Entre 0.6 y 0.7 V máximo. ¿De acuerdo? Ese es como el punto donde uno debería tratar de medir. Ahora, uno no necesariamente tiene por qué buscar la velocidad máxima, sino más bien lo que debería buscar es una velocidad promedio. Entonces, para buscar la velocidad promedio, como les digo, hay que tratar de no medir ni muy abajo ni muy arriba, sino como en un punto central, ¿verdad? Y eso a veces cuesta a uno darle al clavo, porque, qué sé yo, si la cantidad de agua en el río son, no sé, póngale 50 centímetros de agua, ¿verdad? Que a veces es más o menos para ríos chiquititos lo que uno mide. Y el aparato mide de alto, no sé, 30 centímetros. Entonces lo que le toca a uno es medir donde pueda, ¿verdad? A medir ahí a lo que pueda. Entonces ahí pues claramente, digamos, es mucho más imprecisas las mediciones. Realmente, digamos, hacer aforos siempre tiene un margen de error importante, ¿verdad? Porque vean que uno está haciendo un montón de suposiciones. Vamos a ver otro método para la medición de la velocidad que se llama el método de la boya. Método de la boya. O también se le llama el método de la hoja. No sé si en algún momento se los comenté, pero es un método muy, 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 digamos, muy dinámico, ¿verdad? En términos de la posibilidad de aplicación. Básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Supongamos que este es el río, ¿verdad? Entonces, yo pongo una persona aquí y pongo otra persona aquí, ¿de acuerdo? Y mido la distancia entre ellos, ¿ok? Qué sé yo, pueden ser 50 metros o lo que sea, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, yo lo que hago es que a esta persona le digo que tire acá un objeto flotante, ¿verdad? Que no vamos a tirar ni una botella plástica ni un recipiente porque se va al mar, ¿verdad? Sino un objeto flotante puede ser, por eso se llama el método de una hoja, puede ser una hoja, pero una hoja, digamos, natural, ¿verdad? Entonces, yo tiro esta hoja y lo que hago es que mido el tiempo que dura en llegar hasta otra persona. Entonces, yo tiro la hoja, le digo ya, se pone el cronómetro, se tira y entonces recuerden que la velocidad media es distancia entre tiempo. Entonces, si son 50 metros y se duran, no sé, 15 segundos, ¿verdad? Entonces eso me da una determinada cantidad de velocidad en metros por segundo, ¿ok? Y es un método sumamente utilizado. Obviamente es mucho más impreciso que medir con una sección de aforos, ¿verdad? Porque obviamente la velocidad puede ir cambiando en todo este tramo. Entonces, yo lo que tengo que ver es que sea una sección similar en todo el recorrido,
y a su vez, básicamente poder calcular cuánto sería, ¿verdad? Para el tema de la velocidad. Eso definitivamente yo lo puedo hacer, pero no me exime, no me va a eximir nunca de tener que determinar cuál sería el área que hay acá, ¿verdad? Es decir, nunca me voy a quitar el tiro de poder tener que meterme al río y poder hacer la medición, ¿de acuerdo? Va a ser inevitable, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos por acá dos métodos para el cálculo de la velocidad. Uno es el método del molinete y el otro es el método de la boya o de la hojita, ¿verdad? Entonces, con la velocidad estamos clarísimos, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Sí está fácil. Siempre que uno tenga un molinete, ¿verdad? Va a estar fácil. Y si no, pues puedo aplicar el método de la hojita, ¿ok? Recuerden que las velocidades en los ríos tampoco es que varían mucho, ¿verdad? Normalmente una velocidad de un río va entre 1 y a lo máximo 5 o 6 metros por segundo. Es algo que es ya bastante natural. Se han llegado a velocidades de hasta 10 metros por segundo en inundaciones, pero las velocidades de 10 metros por segundo tienen la característica que ya destruyen prácticamente todo. Es decir, son velocidades que socavan demasiado la margen y entonces son condiciones bastante fuera de serie ya, ¿verdad? Entonces, pues regularmente ya cuando esto sucede, el río se lleva a la sección de aforos y se hace un desastre, ¿verdad? Entonces ya al final de cuentas no podemos medir bien el evento. En condiciones normales, como les digo, el río va con velocidades de 1 hasta 5 o 6 metros por segundo, más o menos, dependiendo de si es un río de llanura, de montaña o de lo que corresponde, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es más o menos un ejercicio de cómo ya hacer un aforo en términos normales, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a dibujar una sección de aforos. Entonces, vamos a dibujar aquí X y Y, para ir viendo cómo abordar el problema de forma integral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle acá 96, 95, 94, 93, 92. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle acá 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra sección. Vean que tenemos acá 92, 93, tenemos 4 metros de profundidad. Entonces, vamos a ir por acá, a colocar nuestro primer punto acá, en 0. Después vamos a colocar en 5 metros, que el río va bajando aquí. ¿Ok? Después vamos a colocar que a 10 metros ya estamos en 94. Después que en 15 metros, 93. Después en 20 metros, 92. Entonces vean que esta margen es más o menos recta, ¿verdad? Después vamos a avanzar por acá. 20 y 30 metros. Vamos a tener 10 metros con el río plano. Y después vamos a subir hasta los 95 metros de un solo acá. ¿Okay? Esta sería más o menos nuestra sección de aforos. ¿Okay? De acuerdo. Entonces, vamos a ver, y ustedes me van a ir diciendo, vamos a suponer que la velocidad es igual a 3 metros por segundo en el río. Es decir, la medimos aquí y son 3 metros por segundo. Entonces, vamos a ver, y la pregunta va a ser, si la cota de agua en sitio se encuentra a 93,5 metros, ¿cuál es el caudal? Y después, ¿cuál sería si la cota llega a 94,5 metros? Entonces vamos a determinar esos dos caudales. Vean que esta pregunta ya es basada estrictamente en la realidad, porque ya para terminar de contarles la historia de los aforos, en efecto,
El ICE lo que tiene muchas veces es, no son aparatos tan tecnológicos, sino lo que tiene acá es una regla. Entonces coloca una regla aquí, graduada, ¿verdad? Y entonces todos los días del año una persona pasa y toma la medida de la altura de este sitio. Ya ellos tienen determinados cuál es la velocidad aproximada del sitio de aforos, ¿verdad? Más o menos de acuerdo a un registro histórico. Y con la regla justamente marcan esto, dicen, el agua está en 93.5. Entonces el agua estaría en 93.5, sería como por aquí. Entonces ese día el señor pasó y vio la regla y el agua le marcó por aquí. Al día siguiente pasó y el agua le dio en 94.5. Entonces marcó por ahí, ¿ok? Entonces, ya a partir de eso, ahí sí, ellos mandan los datos a la oficina y el que está ahí, el hidrólogo, ¿verdad? O la persona que corresponda, va a determinar cuánto es el caudal que está pasando por ese río esos 2 días, ¿de acuerdo? Y eso es lo que van a hacer ustedes ahorita, a determinar en 93.5 cuánto es el caudal y en 94.5. Entonces, vamos, bueno, en todo caso, vamos a irlo resolviendo en conjunto para avanzar. Este problema es muy sencillo, ¿verdad? Entonces no, digamos, todavía no vale la pena entrar como a resolverlo en Excel. Pero básicamente en estos problemas lo que uno hace es descomponer la sección. Y eso es una técnica sustancial a la hora de hacer aforos, descomponer la sección. Vean que si yo descompongo este pedazo de acá, me queda un triángulo aquí, aquí me quedaría un cuadrado y aquí me quedaría otro triángulo. Entonces, uno de eso lo puede llamar A1, A2 y A3. ¿verdad? Al final, área total es igual a A1 más A2 más A3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría el A1? Vamos a trabajar suponiendo que la cuota es 93.5. Ya sabemos que la cuota es 93.5. Entonces, A1 va a ser igual a, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, para todo esto siempre, ¿cuál es la recomendación? Tener bien dibujadito el rectángulo, ¿verdad? Sea en Excel, o sea en donde sea, o en un papel, o lo que sea. Como hacíamos, ¿se acuerdan? Para las líneas de interpolación. Si ustedes lo dibujan, va a ser muy sencillo. Entonces, vean, por ejemplo, que yo aquí estoy. La altura de esto va a ser desde 92 hasta 93.5. Entonces, la altura es 1.5 metros. La base va a ser de 20 hasta 10, un poquito más de 10, digámosle 12, ¿verdad? Entonces, de 12 a 20 son la base aproximadamente 8 metros, ¿de acuerdo? Todo esto obviamente uno lo puede determinar a detalle mucho más específico, pero para el ejercicio lo vamos a hacer así. Entonces, el área 1 va a ser igual a 1.5 por 8 dividido entre 2, que es el área de ese triángulo, ¿verdad? Me daría 1.5 por 8 son 12, entre 2 son 6 metros cuadrados. Eso me daría el área 1. El área 2 sería muy fácil porque es un rectángulo, ¿lo ven? Sería base, que sería 10 metros por la altura, que serían 1.5. 1.5, esto sería igual, 10 por 1,5 son 15 metros, ¿ok? Cuadrados, ¿verdad? Es la sección más grande, obviamente, porque es la que tiene más, prácticamente todo el agua. Y el área 3 va a ser igual, lo mismo que el área 1, serían 1,5 de altura, y la base serían aproximadamente de 30 como a 37, entonces serían como 7 metros, dividido entre 2, entonces el área 3 es igual, 1,5 por 7 son 7 y 3,5, 10,5. Entre 2 son 5,25 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces el área total sería A1 más A2 más A3, que serían 6 y 15, 21, y 5, 25 serían área total, serían 26,25 metros cuadrados, aproximadamente, ¿verdad? Si yo obviamente yo hago el dibujo más a detalle, mido con mejor escala todo, me da mucho mejor. De ahí que el caudal de ese río, caudal va a ser igual a área total
por la velocidad, ¿verdad? Y esto sería 2625 por 3, y eso me daría, son 1.25 por 3, son 3.75. 75. ¿Cuánto? 78.75. Exacto, 78,75 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Eso sería el área total. Entonces, esto es usualmente, si ustedes llegan a trabajar en el Centro de Hidrología y Estaciones del ICE, probablemente esto ya lo tenga programado un sistema, ellos ya lo tengan en una hoja o tengan cada sección de aforos delimitada, y cuando les llega la medida de esta línea, entonces ya ellos van a decir, ustedes nada más dicen, y entonces ya les da el caudal para ese día, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vean que este es el método básicamente que se usa para medir aforos. Ahora, ¿qué se hace muchas veces en un río? Y aquí voy a aprovechar este ejercicio para de una vez calcular. Entonces, eso partiendo de que la velocidad en todos los puntos es la misma. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que en A1 la velocidad es 2,5 o pongámosle 3.5 metros por segundo. En A2 la velocidad es 4 metros por segundo y en A3 la velocidad es 3 metros por segundo. ¿Cómo pude hacer yo eso? Bueno, si el río yo tenía el molinete este, ¿verdad? Yo fui y medí que en este sitio la velocidad es una, que en este es otra y que en este es otra. Entonces, ¿qué hago yo cuando todo esto es así? Simplemente trabajo por partes. Digo, caudal es A1 por V1 más A2 por V2 más A3 por V3. ¿De acuerdo? Lo que hago es que trabajo cada pedacito independientemente. O sea, cada pedacito me aporta un caudal y después los voy sumando todos en conjunto. Eso es lo que básicamente yo hago para efectos de tener una sección compuesta con velocidades diferentes y con cálculos distintos. Entonces, si les parece, hagamos este ejercicio para la cota. ¿Cuál fue el segundo caso? Cota que dijimos, 94.5 metros. ¿Okay? Entonces, hagan este ejercicio para la cota 94.5 metros. Ya estas áreas ya no van a regir porque ahora vean que va a ser más alta la cota. Entonces, ya lo podemos borrar aquí para resolverlo ahora. ¿Ok? Profe, las velocidades son de 35, de 4 y de 3. No, 3,5, 4 y 3. Sí. 4 y 3. Gracias. Entonces, tomémonos ahí uno. Bueno, entonces vamos a ya finalizar el problema. Y ahora las áreas serían estas grandotas, ¿verdad? El A1, A2 y el A3 sería esta sección de acá. Entonces, no sé si ya alguien tiene calculado por ahí el A1. Yo lo saqué con una base aproximada de 12,5 en mi gráfico. Ok, sería desde 20 hasta 10 y 2. Está bien, muy bien. A1 entonces sería 12,5 por 9,2 por 2,5, ¿verdad? De 9,2 a 9,4 y medio, 2,5 entre 2. ¿Cuánto te dio? 15,62. 7.62 metros cuadrados. Muy bien. Después, A2 sería igual 10 por 2,5. Nada más, ¿verdad? Ahí no es entre 2. ¿Cuánto sería? 25. Y el A3 sería igual a 2,5. ¿Por cuánto, más o menos? 8, 7,5 por ahí. Yo lo hice con 8. Ok, 8. Dividido entre 2. Entonces, el A3, ¿cuánto da? 10. 10, muy bien. Entonces ahora procedemos a aplicar la ecuación que vimos acá arriba, ¿verdad? A1 por V1, entonces ahora sí, Q sería igual a 1 que vale 7.62 por V1 que valía 3,5 más A2 que vale 25 Profe, por
V2 que vale 4. Sí, adelante. El A1 vale 15,62. No 7. 15, ok, 15. Ajá. Gracias. Qué bien, 15.62. 25 por 4 más 10 por 3, ¿verdad? Que es la velocidad en el punto 3. Entonces, el Q total va a ser igual a ¿cuánto? 184,68 metros cúbicos. 184.68 metros. ¿Ves? Ahí está. Vean que es mucho más del doble de la sección anterior. Con solo que el río subió 1 metro el nivel, vean que el caudal se duplicó y más de lo que nos dio anteriormente, que eran como 78. ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba, esto es lo que nos permite a nosotros hacer un aforo. ¿Okay? A nivel general, como les digo, durante muchos años, acá había una regla y la persona iba y leía todos los días. Obviamente él no leía solo un aforo, sino que podían ser varios ríos o era algún vecino o algo así, ¿verdad? Que el personal destacaba en la zona y que permitía tener ese dato. ¿Cuál era el problema de esto a veces? Que si el río tenía una creciente muy fuerte, se podía llevar la regla y después volverla a poner y a calibrar y todo, ¿verdad? Entonces, ahora, en efecto, el ICE, como hemos hablado, ya usa aparatos mucho más precisos. Sin embargo, esto sigue siendo todavía la base de los aforos. Y si ustedes quieren hacer un aforo, todavía el día de hoy y los días que quieran lo pueden hacer así. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se ocupa? Como hemos hablado, la sección, medir la profundidad del agua y tomar los datos de la velocidad del agua. Con esos 3 variables ustedes pueden hacer un aforo y pueden determinar el caudal de un río en cualquier momento y cualquier circunstancia, siempre que no esté inundado, ¿verdad? Porque si está inundado, pues el riesgo es muy alto para ustedes. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre esto. Profe, Básicamente el momento de hacer el aforo va a depender de 3 factores. Uno, ¿para qué ocupas el aforo? Ocupas el aforo. Porque ve que, por ejemplo, yo puedo aforar para todas las cosas que hemos visto en el curso. Máximos, promedios, mínimos, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener que ir a aforar para ver cuánto es el caudal mínimo en una zona. El promedio o el máximo. O en su defecto, como vimos nosotros allá, aforos diferenciales. ¿Qué es lo que me hacen es, si este es el río, si yo aquí medí, no sé, 2,5 litros por segundo y aquí medí 2 litros por segundo, ver cómo es la pérdida o ganancia de agua en el transcurso de un río conforme va aguas abajo, ¿verdad? Entonces, ante esa pregunta, si antes de llover o después o todo, básicamente, vos lo primero que vas a ocupar es saber para qué ocupas el aforo. Es la primera pregunta que vos te vas a tener que hacer. Y en el caso, por ejemplo, de las estaciones del ICE, ellas miden los aforos todos los días durante prácticamente todo el día, ¿verdad? Porque ellas no saben, al final de cuentas, si lo van a usar para máximos, mínimos o promedio. Entonces, una estación formal de aforos mide en tiempo real, ¿verdad? De hecho, bueno, antes de que fuera la automatización, las personas, y bueno, yo conocí un colega, bueno, un colega, ¿no? Allá un vecino en el río Pizote, en el encanto de los ríos de Upala, que él trabajaba haciendo la medición de los aforos y en efecto la tomaba la medida 3 veces al día. En la mañana a las 6, a mediodía y a las 5 o 6 de la tarde, para tener un registro concreto sobre los aforos, ¿verdad? En el río durante todo el día. Eso, pues básicamente creo que ese río se estuvo monitoreando mucho, fue para un proyecto hidroeléctrico, entonces el registro requería bastante precisión, pero sí, la pregunta ¿para qué ocupas el aforo? Es la primera que ahí uno tiene que responder. O sea, eso es lo primero que uno debe tener claro, si va a ser un aforo puntual, ¿verdad? Básicamente. Ese sería, digamos, lo que yo podría decirte. Y en función de lo que vos ocupes, pues ahí vas a determinar si lo que ocupas es irlo a medir más bien en la época más seca del año o en la época más lluviosa o en la época promedio, ¿verdad? No sé si eso te aclara un poco. Sí, profe. Y también qué tiene que ver ahí el tiempo de concentración. Digamos, si yo puedo calcular. No, digamos, para el caso del aforo, muy poco. O sea, en realidad, porque por ejemplo, si vos vas a hacer una medición en una inundación, lo correcto es que vos
si vas a hacer aforos, lo correcto es que vos estés presente durante todo el proceso, ¿verdad? Y que midas, qué sé yo, a 1 hora, a 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del río, para configurar, si vos haces un aforo en un río, te va a dar el hidrograma, básicamente, durante todo el proceso de la lluvia, ¿verdad? Pero sí, digamos, es importante que lo hagas, o sea, la velocidad y todo, pues vas a tener que medirla mediante métodos indirectos. Por ejemplo, cuando son los temas propiamente de crecientes, ¿verdad? Entonces, el método, te va a tocar que usar el método el de la hoja, ¿verdad? Entonces, tomar la velocidad así, porque ya en una creciente es muy difícil, ¿verdad? Es decir, a menos que vos tengas ya un equipo más especializado, meter un molinete y todo en una creciente se las trae, ¿verdad? Obviamente ya, digamos, las personas que trabajan en esto, pues, de muchos han arriesgado sus vidas, ¿verdad? Inclusive, yo me he dado cuenta que en secciones de aforos, antes, ¿verdad? Ya ahora no se hace tan así. Tiraban una cuerda, amarraban a la persona, digamos, era una cuerda esas de jalar de un lado para el otro, amarraban a la persona aquí, como colgando ahí, ¿verdad? La ponían ahí guindando en medio río para que pudiera meter el molinete y hacer el aforo, y después la volvían a jalar, ¿verdad? Pero con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces, como les digo, ya ahora la tecnología hace que, pues, existan sistemas in situ en tiempo real, y la estación de aforos básicamente me da todo. Eso sí, lo que yo sí ocupo tener desde antes, o sea, y en eso sí tenés que tener mucha certeza, ¿verdad? Desde antes de arrancar, yo sí tengo que tener la sección, es inevitable. Digamos, si vos te vas a meter a medir la sección de aforos, ya cuando el río se inundó, ya ahí estás listo, ¿verdad? Entonces, esto sí deberían medirlo mucho antes, ¿ok? Tener la sección lista. Y obviamente, digamos, sí tener la referencia de la varilla, si vos vas a usar esto, ¿verdad? Esto realmente se ve un poco rudimentario, pero sí es algo que es demasiado importante, porque vos, digamos, la medida de esto es lo que te va a permitir saber a qué nivel está el agua. Porque si vos no tenés varilla, lo que te toca es meterte a la sección y medir vos personalmente con una varilla o una baliza que tenga marcas de altura, ¿verdad? Realmente si ustedes ponen a pensar, esto es como meter una regla en un vaso. Nada más lo que puedes tener algo que tenga referencias de altura y poder medir cuánto es la altura del río, ¿ok? Entonces, sí, digamos, que hay que tener listo antes de que llueva la sección de aforos y cómo voy a medir la altura. La velocidad es algo que yo, pues sí tengo que decir si la mido durante la creciente o no. Pero sí, digamos, el tiempo de concentración, lo único que te va a hacer referencia es ver con cuánta frecuencia vos deberías ir midiendo el caudal. Porque como te digo, si vos lo que querés es medir una condición propia de un caudal máximo en una creciente, sí tendrías que ir midiendo por lo menos cada media hora o 1 hora durante el periodo de la lluvia para determinar el hidrograma, que recordá que te va a dar así, y con ello el caudal máximo. ¿Okay? Eso sería, digamos, la característica. Pero sí, digamos, no es como válido ir uno a decir, voy a medir un aforo en el punto máximo de la lluvia, como que, ojo, ¿verdad? Durante una creciente realmente es muy difícil saber en qué momento se va a dar el pico máximo de la lluvia porque, qué sé yo, si en la cuenca llovió aguas arriba, pero no llovió aguas abajo, que se dan muchos casos cuando se habla de cabezas de agua o así, uno estaría, digamos, sin información, ¿verdad? Entonces, realmente, sí, digamos, si vos te preparas para medir un evento, lo mejor sí es medirlo durante un periodo prolongado, cada media hora o cada 1 hora, dependiendo del tamaño de la cuenca, ¿verdad? Básicamente. No sé si eso te aclara un poquito. Sí, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, como les comentaba a ustedes en la vida, no siempre van a tener que hacer solo aforos de ríos. Muchas veces uno también le toca que aforar nacientes para captaciones de acueductos y demás. Este fue un estudio que hicimos como parte de la maestría en una finca que se llama Siete Manantiales. Y acá se hicieron, bueno, como ven acá está el molinete, ¿verdad? Para hacer los aforos de los ríos. Pero también hubo que hacer aforos en nacientes. Entonces lo que les voy a explicar es cómo más o menos puede uno aforar una naciente. Pero no salga ninguna foto ahí extra. Y vamos a ver.
Porque las nacientes, el método usual de aforo de nacientes es con esto. Esto se llama un vertedor. ¿Okay? Los vertedores tienen ecuaciones de calibración. Básicamente van a depender de las características de él. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con un vertedor? Lo que hace es bloquear la entrada de agua totalmente, ¿verdad? Vamos a ver si se ve aquí la foto. Ahí me quedó muy bonito. Acá. Entonces, lo que hace uno es bloquear toda la entrada totalmente de agua del cauce y que el vertedor haga que toda el agua pase por encima de él. Vean ustedes que básicamente un vertedor es un canal, ¿verdad? Cuando ya funciona como un canal abierto. Y lo que uno hace es medir esta altura del agua desde este vértice del triángulo hasta donde el agua está. De hecho, uno puede tener su propio vertedor calibrado que tenga aquí las rayitas y diga 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, etc. Esto se usa para medir caudales muy chiquititos, porque lo que hace uno es inducir a que toda la naciente pase por el vertedor. No sé si me explico la idea, digamos, más o menos, y si me entienden. Sí, Al claro, final, la ecuación, sí, ¿quién habría habla? que, ese es el método volumétrico. No, digamos, esto es el método del vertedor. Ya ahorita vamos a ver cómo se calcula. Lo que hace uno es hacer que todo el agua pase por acá y medir cuánto es la altura a la cual está el agua en relación al punto más bajo del triángulo. Entonces lo que uno mide es esta altura. Y ya les voy a mostrar la ecuación del vertedor. Los vertederos pueden ser tanto rectangulares o triangulares, ¿verdad? Pueden ser de cualquiera de las dos formas. Entonces, básicamente, acá está. Entonces, voy a compartirles la ecuación, ¿ok? Entonces, bajo este esquema, un vertedor básicamente funciona así, ¿de acuerdo? Lo que tiene un vertedor básicamente es el coeficiente de descarga, ¿verdad? El valor medio del coeficiente de descarga es 0.60 y lo que uno le mide a un vertedor triangular es la altura del agua que hay aquí. Entonces vean que el caudal se calcula como 2.3 por el coeficiente de descarga, que normalmente es 0.60, por h a la 5 medios. Esa es básicamente, digamos, la ecuación para un vertedor. ¿Qué es lo que hay que garantizarse aquí? Que cuando uno clava el vertedor y lo pone, toda el agua que está en la naciente salga por el vertedor, ¿de acuerdo? No se vale que salga agua por los lados ni por abajo, sino que toda el agua pase básicamente por el vertedor. No sé si me explico bien esta parte. O sea, realmente es una ecuación muy sencilla y uno lo que tiene que hacer es calibrar el vertedor para efectos generales, ¿verdad? Vean que hay vertedores, como les digo, triangulares y vertedores rectangulares. ¿Y qué significa la CH? La C es coeficiente de descarga, que normalmente vale 0.60, y H es la altura. Recordad que lo que uno mide es la altura, finalmente. Es todo lo que uno mide en el vertedor. O sea, lo que uno mide es desde este punto hasta donde sale el agua, cuánto es la altura, nada más. Eso es básicamente lo que uno mide. Por eso les digo, es un método muy sencillo. O sea, uno nada más mide cuánto es esta distancia, ¿verdad? Veamos otra vez la foto. Ustedes ven el mouse cuando yo lo señalo algo aquí, sí. Sí. Ok. Entonces lo que yo hago es medir esta distancia de acá. O sea, la distancia de aquí hasta aquí. Y esa es la H. La C es el coeficiente de descarga. Y ya con eso la ecuación me da el caudal. Básicamente es eso. Es un método sumamente directo, ¿verdad? Por eso es tan eficiente. Y digamos, igual vos acá, bueno, dependiendo de cómo esté, podrías aplicar también un método volumétrico de calibración. Si vos pudieras recoger toda esta agua aquí abajo en un baldecillo, por ejemplo, ¿verdad? Pero el vertedor es justamente para evitar que se dé eso. Obviamente hay otros métodos de medición de caudal en nacientes, como el método volumétrico. Por ejemplo, si ustedes logran armar toda una pantalla aquí, es decir, como una pequeña represa, le dejan un tubo aquí al centro, y que el agua salga y la capten en un método volumétrico, pues también podría ser un método de medición, ¿no? Para foros. Ya, digamos, uno en la práctica, y este es con más o menos lo que quisiera yo despedir un poco este tema, en la práctica, los aforos realmente son algo que aplica muchísima creatividad, ¿verdad?
porque cada sitio tiene características diferentes, cada sitio conlleva diferentes estrategias. No lo que me sirve en un lado me va a servir en otro, ¿verdad? Porque si la sección tiene una forma o tiene otra, o si, por ejemplo, el caudal de la naciente es muy grande, o se me escapa caudal por un lado, o tal vez tenga que aplicar 2 aforos, o dividir el cauce, o hacer 1000 cosas, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen idea de lo que uno tiene que hacer para poder hacer un aforo. Pero sí, la teoría para hacer un aforo, básicamente, y en esto es muy importante que lo tengan claro, se basa en 2 ecuaciones. Volumen entre tiempo o velocidad por área, ¿verdad? Si ustedes tienen claro esto, que es lo que me define cuánto caudal va en un río, ustedes van a poder hacer un aforo en cualquier lugar. Siempre que logren determinar o el volumen, o el tiempo, o la velocidad, o el área. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la conclusión de todo este tema. ¿Cómo determinar el área, la velocidad, el volumen o el tiempo? Eso es parte justamente de lo que uno trata siempre de ver cómo realiza. Ya como vimos, para determinar la velocidad tenemos molinete o la hoja, ¿verdad? Cualquiera de los 2 métodos. Para determinar el área, necesito la sección transversal. O para este caso también puedo usar vertedero y aplicar ecuación. Recuerden que el vertedero se usa más que todo para caudales pequeños, porque ¿qué pasaría? Igual, volvemos al tema de cómo hago yo para echar en un balde todo el caudal de un río, ¿verdad? En realidad es complicado. Entonces el vertedero es para caudales pequeñitos. Cuando son caudales de 1, 2, 3 litros por segundo, se puede aplicar con vertedero. O en su defecto, cuando son caudales pequeños también, puedo usar volumen y tiempo de llenado. Aquí siempre recordemos el ejercicio de llenar la botella en el tubo de la casa y con eso determino cuánto es el caudal que está saliendo por el tubo. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario adicional. Recuerden que esta clase la vamos a subir a el canal, igual de YouTube, para que quede ahí grabada. Sí. Digamos, si en caso de que la naciente sea muy, muy grande, por ejemplo, no sé, en los chorros, que la naciente que tiene más de 100 litros por segundo, ese método del vertedero no funcionaría en realidad. No, ¿Qué podría ahí no utilizarse? funciona. O sea, o podría funcionar, pero ocuparías un vertedero excesivamente grande, ¿verdad? Pero en general en esos casos, digamos, ya cuando vas a hablar de 50 litros o de 10 para arriba, normalmente ya tenés que aplicar método de molinete, ¿verdad? Es lo más normal, digamos. Armar vos una sección de aforos propia. Eso a veces uno hace también en nacientes, es más fácil, digamos, qué sé yo, si la sección está así toda horrible, entonces uno lo que hace es que le vuela un poquito de pala aquí, recorta, ¿verdad? Rellena, y entonces uno mismo, como es una sección pequeña, uno mismo arma su propia sección de aforos. Eso también se vale, ¿verdad? Obviamente no en la pura naciente, sino un poquito más abajo, digamos, para no afectar. Recuerden que las nacientes hay una regla que dice que es que no hay como que tocarlas mucho, ¿verdad? Porque el agua en una naciente es un espacio muy sensible. Muchas veces si uno la escarba o le hace cosas, el agua, y eso lo vamos a ver en hidrogeología dentro de un año, el agua descarga por aquí, pero si uno le recorta, entonces el agua puede ser que se baje y se pierda y simplemente ya no la podamos captar, ¿verdad? Entonces, normalmente uno le hace trabajos un poco más aguas abajo, ¿okay? Pero si uno en las nacientes tiende a usar su propia sección porque son pequeñitas, ¿verdad? Es decir, si yo le hago un recorte con pala o algo así, es mucho más fácil. En un río no es tan sencillo, ¿verdad? Porque ya en un río de aquí a 10 metros y la corriente y las piedras y de todo, ¿verdad? En cambio, en una naciente normalmente son espacios mucho más confinados, más si hay posibilidades de que sea suelo limoso o así, ¿verdad? Entonces uno puede más o menos trabajar la sección. Pero sí, como dice Don Roy, para cuando los caudales son regulares, de 10 litros, 20 litros para arriba, normalmente ya me toca a mí mejor hacer un método de orden de velocidad por área. Normalmente ya volumen entre tiempo ya no me da y normalmente los vertederos ya tienden a ser muy grandes, ¿verdad? Para tales efectos. Y a veces cuesta captar toda la naciente. Vean que voy a mostrarles otra vez la foto para que vean que esa foto fue muy interesante. De hecho, esa naciente era hiper pequeña, pero digamos, captar eso fue
¿verdad? Vean que hubo que hacerle aquí 2 represas a la orilla de tierra, digamos. Y obviamente sabíamos que por acá eventualmente podía filtrar un poquito de agua y así, pero son trabajos complicados, ¿verdad? Más si son en pleno invierno. Tocó hacerlo creo en septiembre porque fue el semestre que estábamos llevando el curso de la maestría. Ah, no, ¿qué fue? En junio más bien. Y ese día se vino un aguacero y fue un alboroto. Pero en determinado caso, más o menos estas tienden a ser las características de trabajo cuando uno va a aforar una naciente, ¿verdad? Y cuando va a aforar un río, pues no es muy diferente, ¿verdad? Vean ustedes que las características son bastante, en campo, pues tienden a ser bastante fuertes, ¿verdad? Y entre más grande el río, es más incómodo, ¿ok? Bueno, tal vez aquí aprovechar y ya que estamos viendo acá, existe un método también de aforo que se llama aforo químico. Ahorita les voy a poner la ecuación. Se usa mucho, lo que pasa es que también solo aplica cuando son caudales pequeños, ¿verdad? Lo que uno hace es medirle la conductividad al agua, medirle la conductividad a una solución salina, es decir, no le echa sal a una cubeta de agua, le vierte un caudal de agua al río y lo mide aguas abajo, un poquitito aguas abajo, para ver cómo fue la concentración de ambos. Entonces, según la dilución que tenga el producto, ahí se va a determinar cuánto sería el caudal. Es un método indirecto que cuando hay condiciones de bastante confinamiento es bastante útil, ¿verdad? Pero tiene que ser muy confinado. ¿Y cuál es el problema? Que si uno alista la solución de sal, hizo la prueba una vez y ya no la puede repetir, ¿ok? Entonces esto pues es una de las dificultades que tiene. Disculpen, pero prendieron aquí una motoguaraña y eso nos va a afectar la bulla. Disculpen. Bueno, entonces básicamente ese sería el otro método. Nada más voy a enseñarles un poquito cómo es la teoría para que también sepan referencialmente, ¿verdad? Déjenme abrir el archivo. Ya les voy a mostrar. Aquí está. Entonces voy a mostrarles, como les digo, este es menos usado, pero también algunas veces se aplica. Entonces, el aforo químico, vamos a ver acá la ecuación, lo que hace es, yo tengo el cálculo de la concentración 1, que es la concentración de la solución madre, ¿verdad? La concentración 2 es la concentración de la muestra diluida. Esto sería, digamos, la medición salina, básicamente. Eso lo que se mide es la conductividad del agua, básicamente, ¿verdad? Y la concentración inicial es la concentración del río. Q es el caudal de inyección en litros por segundo. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es el caudal que inyecto? Tal a como hago un aforo yo, llenando un balde, puedo hacer un aforo vaciando un balde. Es decir, yo digo, tengo que vaciar este balde en 10 segundos, entonces lo va a hacer 1, 2, 3. Y yo sé que el balde mide 20 litros, entonces yo sé cuánto es el caudal que le vertí al río. E inmediatamente aguas abajo, mido la concentración de la solución diluida, ¿verdad? Y con esto puedo obtener el valor del caudal. En general, como les digo, cuando es un cauce bien determinado, tiende a ser preciso. Y vean que él forma una forma de hidrograma, ¿verdad? Donde el pico, ese sería pues básicamente la máxima concentración. Y de ahí tomaríamos el valor para el cálculo de el caudal. ¿Okay? Por acá vemos otra vez la ecuación del vertedero, ¿verdad? Que vean que son C por H a la 5 medios. Recuerden que en el vertedero únicamente lo que interesa es el coeficiente de descarga y la altura que se midió en el sitio, ¿verdad? Esos son básicamente los dos valores. Estos son, como les digo, métodos de aforo muy utilizados básicamente en lo que corresponde con nacientes, ¿verdad? Y caudales de poca cuantía que no se pueden medir mediante el método volumétrico. Entonces, uno pues utiliza este tipo de métodos para poder determinar cuál sería el aforo de ellos, ¿verdad? Como tal. Entonces, pues es importante que conozcan esto y que sepan que además de ríos, pues también uno puede aforar nacientes, se puede aforar pozos también. Eso lo vamos a ver ya en hidrogeología, cómo se afora un pozo. Se le hace una prueba de bombeo. Y básicamente, pues, creo que esto sería como la parte correspondiente con el tema de los aforos.
Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda o comentario. Y si no, pues nuevamente agradecerles, ¿verdad? Haberse tomado el espacio para hacer hoy la clase, a pesar de ser una clase exclusivamente ya Profe, de orden. Sí, adelante. no sé si esto suena muy tonto, pero digamos, alguno de estos métodos se podría aplicar para medir un caudal en un mar, digámoslo así, o en el océano, afuera. O es muy No, imposible por ser tan digamos, grande. regularmente en el mar uno no mide caudales, ¿verdad? El mar se rige más por mediciones de niveles y mareas. Niveles y mareas. ¿Verdad? Entonces uno lo que hace es tomar el nivel de la marea baja o la marea alta. Pero sí, regularmente en el mar no se miden caudales. Hay zonas donde uno sí puede tener en el mar algún tipo, digamos, de relación con medición de caudales, que son las zonas de deltas o desembocaduras, por ejemplo. No sé si ustedes saben que en las zonas donde hay desembocaduras de ríos, el mar entra y después vuelve, o sea, entra el río al mar y después el mar se devuelve. De ahí se llaman, por ejemplo, esteros o zonas costeras, deltas o demás. Pero estas zonas a nivel hidrológico son harina de otro costal y básicamente se rigen por otro tipo de normas de diseño que ya salen de los alcances de este curso. Pero es todo un tema. De hecho, estas zonas son casi un curso de especialización en temas de hidrología marina, ¿verdad? Y oceanografía. Y realmente sí, digamos, difieren mucho de la parte hidrológica convencional. Yo he tenido la oportunidad de enfrentarme en unos 4 casos, creo, a este tipo de zonas. Río Zixabola, el río Magdalena en Colombia, bueno, el Sierpe Humedal, que es también zona costera, y el río Tempisque, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas zonas son harina de otro costal, como les digo. Aquí no vale el tiempo de concentración, no vale nada, 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 nada. Ah, bueno, y el río Barranca también fue otra zona que estudiamos en la parte de Barranca. Y aquí, en sí, en definitivo, es totalmente otra historia, ¿verdad? Entonces, sí, como para la pregunta tuya, sí, en general en el mar es raro hacer aforos, ¿verdad? Es muy, muy extraño. Y no se hacen, y la hidrología en la interacción o la interfaz agua de río y agua de mar es un mundo ya, otra disciplina totalmente fuera, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy interesante. Y los que quisieran pues trabajar en esa área, en nuestro país lastimosamente no hay tanta cultura, ¿verdad? Porque muchas de las ciudades que existen no están desarrolladas en zonas como estas. Pero hay muchos países del mundo, por ejemplo la ciudad de Barranquilla está en el delta del río Magdalena en Colombia, y entonces toda esta interfaz agua de mar, agua de río, para ellos es un estudio permanente porque es básicamente de la ciudad, ¿verdad? El futuro de la ciudad. Hay muchas otras ciudades que también rigen bajo estas condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, entonces pues nuevamente agradecerles y ahora sí, desearles que tengan un feliz fin de semestre